Hola, buenas, bienvenidos a una conversación de por el socialismo.net, la web de Manifiesto por el Socialismo, un colectivo de militantes de Izquierda Unida que tratamos de plasmar nuestras ideas a través de distintas formas. Hoy, que se acerca el 1 de mayo, tenemos la posibilidad de hablar con trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos sindicalistas destacados, otra gente que está jugando un papel en determinadas luchas concretas de los trabajadores y las trabajadoras, y sin mucho más voy a pasar a presentar a la gente que tenemos el placer hoy de disfrutar con ella. Hola, María Marín, trabajadora de los call centers, ¿no? Hola, Hola. hola, buenas tardes. Raquel de la Riva, que pertenece y es integrante de las plataformas de trabajadores temporales del Ayuntamiento de Zaragoza y afiliada a la Confederación General de Trabajo, la CGT. Hola Hola. Pablo, buenas. Tenemos a Javier Jimeno, que hemos podido disfrutar con él una anterior conversación muy interesante. Él trabaja, es presidente del comité de empresa en ZF, una multinacional del automóvil de material auxiliar para la fabricación del automóvil. Además, pertenece al comité europeo. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Y Juanjo Vallejo, que es un veterano sindicalista, ahora jubilado, asesor de la Federación de Industria, de la UGT, en este caso, de Euskadi. ¿Qué tal, Juanjo? Eso, buenas a todos y a todas. Bueno, pues ya veis que tenemos un plantel plural, como plural es la clase trabajadora, ¿no? Contra aquello que muchas veces nos cuentan. Y bueno, vamos a empezar por la actualidad porque hoy hemos visto imágenes en Euskadi que ha habido una huelga de trabajadores temporales de la administración pública. Sabemos de primera mano también que os estáis movilizando en el resto de ciudades, así que sin mucho más, pues cuéntanos, Raquel, en qué andáis metidos y qué está ocurriendo en el sector público para que una parte importante de los trabajadores y trabajadoras estéis movilizándose en estos momentos. Bueno, este es un movimiento que viene de lejos, no acaba de empezar ahora, y si ha ido creciendo y saltando, o si salta ahora a la palestra es porque Europa obliga, ¿no? Realmente, si Europa no llega a obligar, esto no va para adelante, ya eso de entrada. Gente que está allí metida, pues imagínate, de todo el sector público, se está hablando de 900.000 trabajadores temporales en el Estado español, ¿no? Y aquí tienes que meter, pues desde los médicos, enseñantes, gente de las diferentes administraciones, universidades. Somos un montón de gente, ¿no? Muy variados, muy distintos y muy precarizados, ¿eh? Es un sector muy precarizado. Europa ya sancionó a España hace un montón de años, y esto parte todo de una directiva que hubo en el año 99 nada menos, que se traspuso al Estado español en lo laboral, es decir, el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Hay que castigar a aquellas empresas que mantienen en temporalidad, en ilegalidad y en fraude de ley a sus trabajadores, haciéndoles fijos, etcétera, y sancionando. Esto que trasladan y que se traslada al Estatuto de los Trabajadores no se ha llegado a trasladar nunca a la Administración. Luego hubo un acuerdo con Montoro, como todos sabemos, con los sindicatos, allí fue el desastre, y luego un abandono de un sector que es muy importante, ¿no? Pues claro, estamos hablando de 800.000 trabajadores y trabajadoras en precario, pues ya sabes, los maestros y enseñantes cada año renovando sus oposiciones, y otra gente que no ha salido y que estamos pues en un abuso de temporada y un fraude de ley. Europa ha dicho ahora no os damos los dineros si no lo arregláis, y entonces todo corriendo, ¿no? Y todo corriendo quiere decir que todas las administraciones han empezado a sacar las plazas. ¿Qué pasa? Plazas que no habían salido en muchísimos años, y nos encontramos con una media edad de 50 años, un número importante de mujeres, muy importante de mujeres, que de repente ahora se tienen que enfrentar a una consolidación de una plaza, pues, sin poder preparar las oposiciones en condiciones, etcétera. Entonces, bueno, se ha empezado la lucha. ¿Por qué? Pues porque los sindicatos tradicionales, o sea, los sindicatos que conocemos, ¿no? Los grandes sindicatos, pues en la administración sobre todo, y ahí no sé, Juanjo y Javier, me lo contaréis lo que pensáis, pues no es lo mismo los sindicatos en la administración que los sindicatos en la industria. No tienen absolutamente nada que ver el sindicalismo que se hace en la administración. Allí, ¿qué pasa? Pues no sé, que son más papistas que el Papa, que se defiende la Constitución como no lo he visto en mi vida, ¿no? Esto de la igualdad, el mérito y la capacidad, sin tener en cuenta que uno es igual cuando está en igualdad de condiciones. Pero claro,
cuando estás explotado, han abusado de ti, llevas 15 años sin que te saquen la plaza, te has hecho mayor y estás en tu sitio, si esto pasa en la General Motors o en cualquier otra industria y de repente te dicen que para mantener tu puesto de trabajo tienes que competir con 1000, no sé, pues cada 10 plazas hay 1000, ¿no? Pues con 100 y pico jóvenes súper preparados, pues imagínate lo que dirías. Entonces, claro, la gente ha abandonado los sindicatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se han empezado a organizar plataformas, un número importante de plataformas a lo largo del Estado, que estamos llevando, trabajando en 3 líneas, ¿no? Por un lado, en una línea de movilización, hay un movimiento que es el 15F, que está haciendo movilizaciones constantemente en la calle, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Madrid, hoy decíais la huelga allá arriba, ¿no? Pero en Madrid también estaban en el Senado las compañeras que están en huelga de hambre y un grupo importante, una representación, porque hoy había que hablaba IZ, bueno, que de hecho ha hablado IZ, ¿no? Luego hay otra dirección que es la política, que donde cada plataforma estamos dirigiéndonos a los políticos, ¿no? Para que tomen una postura. Y aquí es muy curioso que, claro, depende de los que están en el poder. En cada sitio, ¿no? Pues ves como el PP en los sitios donde no está en el poder, pues vamos, te saca unas proposiciones no de ley, unas mociones que te hace fijo al día siguiente, y donde está en el poder te dice que por Dios, ¿no? Que la Constitución, ¿no? Y esto pongo el ejemplo del PP, como podría poner el de Vox, el de Ciudadanos, el del PSOE, el de Podemos, en fin. Está esta vía, está la otra vía, sí, hay la vía sindical. Entonces, un poco el abandono de los sindicatos ha hecho que nos creemos como plataforma, pero yo aquí lo dejo porque pienso que es un poco también el reflejo de lo que ha pasado con otros movimientos sociales, el abandono de la lucha en determinados momentos por los sindicatos, ¿no? De determinados sectores, como pasó con los parados, ha pasado también en el caso nuestro. Y ha propiciado que se creen estas plataformas y que estamos adquiriendo muchísima fuerza además, ¿no? Luego volveremos, de hecho, la idea es precisamente luego profundizar en esto, ¿no? Aprovechando que tenemos gente con amplia experiencia en el movimiento obrero y también distintas perspectivas, incluso también que ahora voy a hablar con María, ¿no? Del nuevo sindicalismo, por ejemplo, el sector del telemarketing, que es un sector que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que ha protagonizado también luchas y protestas en los últimos años, las conozco algunas de primera mano. Y bueno, María, cuéntanos también, porque si la precariedad en el sector público para la gente que no tiene la plaza fija es fuerte, en los call centers, estuvimos hablando ayer, ¿no? En los call centers la temporalidad. En los call centers, sí, en los call centers estamos viviendo una situación muy precaria. Hay miles de trabajadores en todo el Estado español que trabajan en los call centers, más de lo que la mayoría de la gente se piensa. Solamente en la localidad y en la empresa que yo trabajo, que es Conecta, aquí en Bollullos de la Mitación, hay aproximadamente, solamente en esta localidad, en 2 centros de trabajo, aproximadamente 3.000 trabajadoras y trabajadores. Es un sector muy feminizado también. El 70% de las trabajadoras de mi empresa somos mujeres. Y bueno, la precariedad en el telemarketing no viene tanto por la contratación temporal, porque no es un problema significativo, ya que por ley nos tienen que hacer indefinido a los 3 años, máximo 1 año más de prórroga. Lo que hace precario este trabajo es la contratación a tiempo parcial. La contratación a tiempo parcial, las inexistentes, o sea, 0 medidas de conciliación laboral. Hay una alta incidencia de enfermedades psicosociales, hay un altísimo nivel de asentismo laboral derivado de enfermedades tipo depresión, cuadros de ansiedad, agravamiento de enfermedades ya crónicas por el tema de la organización del trabajo. En general tenemos malas condiciones de trabajo. Por ejemplo, podemos trabajar los teleoperadores 9 días seguidos sin descanso, con horarios que están la mayoría de las veces fuera del convenio colectivo. No tenemos un calendario laboral, no sabemos con tiempo suficiente de antelación qué días trabajamos, qué días descansamos, y nos pueden modificar la jornada y los turnos con 1 o 2 días de antelación máximo. Cada mes podemos tener una jornada y un turno de trabajo diferente. Hay, como te he dicho, es importante destacar que el 60% somos mujeres y que se incumplen de forma sistemática los planes de igualdad.
no se hacen evaluaciones de riesgo psicosociales y si se hacen, pues no se llevan a cabo las medidas que se deben hacer. En este caso, el problema del telemarketing y de los call centers yo creo que es que la subcontratación. Estas empresas subcontratan servicios que son principales para el cliente. Todos los servicios telefónicos, ya sea facturación, reclamación, soportes técnicos, ventas, atención al cliente, todas se subcontratan a un tercero y todas estas actividades se supeditan al mismo convenio colectivo. También, bueno, en este tipo de empresas hay una rotación muy elevada, se despide y se contrata constantemente, se aplican sanciones disciplinarias de forma arbitraria y totalmente desproporcionada. Y bueno, como decía, la contratación a tiempo parcial, que es el modus operandi, ¿no?, de la forma de contratación de estas empresas, pues este tipo de contratos la empresa los puede modificar de forma unilateral, sin previo aviso, de un mes para otro. En la empresa en la que yo trabajo, de hecho, hay un hito, un antes y un después. En julio de 2015 empezó la empresa a contratar a todo el mundo a 18 horas semanales y inmediatamente pues te hacían una ampliación temporal. ¿Qué pasa? Que desde 2015 aquí los trabajadores y las trabajadoras estamos siempre con una incertidumbre. No sabemos, este mes puedes estar trabajando a 39 horas y el mes que viene puedes estar trabajando a 18 horas y enterarte con 3 días de antelación o 5 días. Se han sustituido los procesos legales de garantía sobre las condiciones sustanciales del trabajo y se ha cambiado progresivamente por flexibilidad total. Flexibilidad total. La empresa puede modificarte la jornada y el turno en función de lo que ellos llaman las necesidades del cliente. Por lo que, como vuelvo a decir, desaparecen las condiciones sustanciales del puesto de trabajo y ya pues estás a la entera disposición de la empresa con el impedimento que eso supone para conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar y la incertidumbre también económica, porque tú no sabes de los recursos que tú vas a disponer o si tú vas a poder hacer frente a tus gastos corrientes de un mes para otro. No tienes una inestabilidad y una ansiedad y un miedo constante que aparte la empresa utiliza. O sea, la empresa coacciona, amenaza con que si no cumple los objetivos, si no vendes o si no, según el departamento en el que estés, pues que te castigan con volver a las 18 horas. Es más, si la empresa te ofrece, si tú por ejemplo estás por la mañana trabajando a 30 horas y la empresa te ofrece ampliar a 35, pero pasando a la tarde y tú te niegas, pues en vez de mantenerte en el horario que tienes, en el turno que tienes, la jornada que tienes, pues vuelve a la jornada inicial de 18 horas. Entonces, pues, eso pues, es muy grave. ¿Cómo hacen, y ya termino, ¿no? ¿Cómo consiguen estas empresas? Porque solas no pueden, ¿no? Estas empresas consiguen esto porque tienen unos cómplices, tienen la connivencia de la inspección de trabajo, tienen la connivencia de los jueces, tienen la connivencia de las direcciones de los grandes sindicatos que han dejado que este modelo se encalle. Y bueno, estas empresas, ya para terminar, disfrutan de una total impunidad. ¿Por qué? Porque ante la falta de eficacia de la negociación colectiva se están judicializando todas las causas laborales. Entonces, también la empresa se aprovecha y le viene muy bien, a los trabajadores nos perjudica la lentitud que hay en la celebración de dichos procesos judiciales, la lentitud que hay para la publicación de la sentencia y, bueno, es para una gran multinacional tipo Conecta, pues le sale muy barato pagar las multas por incumplimientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a rasgos generales, esta es la situación que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de los call centers. Muy bien, María. Pues muy interesante y además en nuestros 2 últimos años la patronal de telemarketing de hecho hizo una ofensiva contra los 2 últimos grandes centros que quedaban con jornadas de lunes a viernes que permitían cierta conciliación y de hecho ha sido para introducir el sistema de disposición, ¿no?, de lunes a domingo como el que tendréis vosotros allí en el Tajo, que eso ya lo dice todo, ¿no? Disponibilidad en cualquier día. Eso.
Bueno, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Y como decía, sobre todo señalar que son miles y miles, yo creo que decenas de miles los trabajadores y trabajadoras del telemarketing de los call centers y que merecen una atención y además que yo creo que incluso han protagonizado algunas peleas rompiendo algunos prejuicios, ¿no? Sobre la imposibilidad de pelear en el sector del telemarketing, los sectores más jóvenes. Bueno, pues voy a pasar con los más veteranos. Le voy a preguntar a Javier. En la anterior conversación estuvimos hablando, ¿no? Que se entremezcla esto. De hecho, en el telemarketing la futura reconversión también puede afectar a los servicios, que eso también introducíamos esto, ¿no? Normalmente cuando se habla de reconversión y de la modernización, electrificación, solo se piensa en automoción, en grandes industrias, pero bueno, dentro de poco la inteligencia artificial podrá hacer gran parte, por ejemplo, del trabajo que hacen nuestras compañeras y compañeros en los call centers. Bueno, Y en la administración. la administración, por supuesto. De hecho, en Estados Unidos ya existen administraciones que han subcontratado servicios atendidos por inteligencia artificial. Bueno, Javier, cuéntanos desde la última conversación que tuvimos si ha cambiado, que me imagino que no, pero seguro que ha dado tiempo para ir profundizando, porque conforme pasan los días yo creo que más sabemos, ¿no? De cómo va a ir los fondos europeos. Y de momento también sabemos que no se ha movido fecha por parte del gobierno en esa necesaria derogación de la reforma laboral antes de que continúen las situaciones de ERE, ¿no? Bueno, cuéntame. Bueno, en primer lugar decir que me ha interesado mucho lo que habéis dicho Raquel y María. Yo no controlo un poco toda la situación del movimiento sindical. Yo me centro fundamentalmente en un área que es en la que trabajo, que es en el área industrial. Y veo las cosas un poco desde la perspectiva de los sindicatos industriales, en mi caso es de comisiones obreras. Me llevaría una enorme alegría si de verdad se produjesen movimientos importantes fuera de la estructura sindical que obligase a los sindicatos a tener que cambiar su actitud. La realidad es que en este momento lo que está implantado en España es una cosa que se llama el diálogo social, que en teoría sobre los papeles se suponía que era una cosa en donde se hablaba, pero simultáneamente se movilizaba, pero que la aplicación práctica es que todo se deja en manos de la negociación. Y cuando todo lo dejas en manos de la negociación, pues en un sistema como el que vivimos, capitalista, pues pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que los sindicatos son fuertes allí donde hay empleo fijo, donde hay empleo indefinido y empleo con derechos, y los sindicatos tienen muchos problemas de desarrollo en donde no existe esa situación, que es fundamentalmente en los sectores, en el sector servicio y entre la gente que está con contratos temporales y contratos eventuales, en precario. Y ahí el sindicato tiene muchas dificultades. Y no es broma cuando decía que uno de los problemas gordos que hay es que el sindicalismo, uno de los problemas que tiene es de renovación. Puede morir biológicamente por el grado de vejez de los miembros de las estructuras sindicales, sobre todo de sus delegados, porque el proceso de renovación es un proceso de renovación que todos estamos especialmente preocupados porque necesitamos la entrada de gente joven y el problema es que a la gente joven pues, le cuesta mucho acercarse a los sindicatos porque no acaban de ver claramente que los sindicatos sean un instrumento válido a unas condiciones extremadamente precarias que son con las que entran al mundo laboral la gente joven en este país. Ese es un problema gordo para plantear esta situación. ¿Qué queréis que os diga con respecto a lo que tenemos? Pues desde la última conversación que tuvimos no creo que las cosas hayan mejorado sustancialmente, con toda sinceridad. Creo que los ERTES, bueno, los ERES de que acabamos de conocer de la Caixa, de Bilbao Vizcaya y del Corte Inglés, simplemente es la demostración práctica de lo que está ocurriendo. Ha habido muchos antes que no han tenido tanta repercusión, como estos afectan a miles de trabajadores, pues tiene mucha repercusión. ¿A qué se deben? ¿Se deben a que los bancos tienen pérdidas? No. ¿Se debe a que el Corte Inglés tiene pérdidas? No. Se debe básicamente a que la introducción de las nuevas tecnologías está arrasando con un montón de puestos de trabajo. Y los call centers, unas cosas que me llaman la atención es que se pensaba en el pasado que las nuevas tecnologías iban a significar puestos de trabajo buenos, con buenos salarios, gente muy sofisticada. Pues no es así. Las nuevas tecnologías están demostrando que se invierte millones en la inteligencia artificial, pero lo que tenemos después es un montón de gente que trabaja en condiciones extremadamente precarias al servicio de estos avances tecnológicos. Entonces, en ese sentido, digo, pues la cosa ha mejorado, pues la verdad, yo sinceramente creo que la situación no ha mejorado. Ahora bien, y termino ya, lo que sí creo
es que acontecimientos como los que hemos vivido, insisto, de estos ERES, van a hacer que algo que se ha mantenido en debates aparentemente lejanos, como es el tema de la revolución tecnológica, los impactos sobre el mundo del trabajo y sobre la sociedad en su conjunto, que parecido un poco a lo que pasaba con las discusiones sobre el cambio climático, que se veía como algo lejano, algo que nos afecta directamente a nuestra vida cotidiana, que es cosa de los ecologistas, pues creo que poco a poco la sociedad se empieza a dar cuenta de que nos encaminamos hacia un mundo muy jodido, y que creo que la anterior vez lo terminé diciéndolo y lo ratifico nuevamente. Vamos a un mundo en donde la previsión es ir a una minoría de la sociedad con puestos de trabajo buenos, con salarios buenos, que puede representar un 15% de la sociedad, y un 85% de la sociedad con las condiciones laborales que habéis descrito anteriormente, tanto Raquel como María, fundamentalmente. Muy interesante, Javier, sí. Y yo creo que algo que se quedó en la anterior, y así le echo la pelota a Juanjo, yo creo que una de las cuestiones que abordamos en la anterior conversación y que yo creo que facilitan, ¿no? Que ahora la patronal, incluso después de una política de ERTES, de ayudas, y más previsiblemente que van a entrar, y de hecho parte del dinero va a ir a digitalización, es decir, a introducción de modernización y por lo tanto a un aumento de la productividad por hora de la mano de obra, lo cual implica que una de dos, o tomamos medidas o eso implicará, no quiero abrir ese debate, luego os haré alguna pregunta sobre la reducción, pero sí que te quería plantear, en la línea de la última conversación donde lo dejamos con Javier, que me imagino que el que sigan existiendo las normas laborales de las últimas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, sobre todo la última, yo creo que algo facilitarán, ¿no? Que esto pueda ocurrir en medio de una política de trasvase de miles de millones de euros al sector privado y tal, ¿no? Entonces, bueno, se puede producir una contradicción. Hoy me ha chocado ver a Yolanda Díaz escandalizada por los seres de la banca, ¿no? Cuando el propio gobierno avaló, por ejemplo, la fusión. Entonces, yo creo que aparte de, y con esto lo dejo, que yo no soy aquí protagonista, pero serán el proceso que ha dicho Javier, que es muy interesante en la introducción de la inteligencia artificial y nuevas técnicas de producción y de servicios, pero además una concentración de capital que también acentúa todavía más ese proceso, que yo creo que se multiplican, ¿no? Y que dan como resultado esta situación. Yo te quería preguntar por lo de la reforma laboral, por esta cuestión. ¿Cuál urgente podría ser en este escenario, Juanjo? Yo, de todas las formas, igual por una frase que ya dijo Javier en la anterior conversación que mantuvimos, donde él decía que todos los planes que ya tenían las grandes empresas y los grandes grupos realmente iban a aprovechar ahora para realmente acelerarlos, ¿vale? Yo quiero unir, porque esa frase a mí me ha hecho mucho reflexionar, y yo creo que viene totalmente a cuento con la situación que estamos viviendo. O sea, esto de la banca, lo de Tubacex y otra serie de empresas que estamos teniendo aquí va en la línea, y yo creo que realmente vamos a ver a corto plazo, vamos a ver muchos más proyectos. ¿Por qué? Porque uniendo a esa frase de que la patronal y los grandes sectores interesan realmente redimensionar o adecuar, o como queramos llamarlo, las empresas lo van a aprovechar mientras realmente no se mueva la legislación vigente en este país. Y eso es un poco lo que hay. Y lo lamentable es que no hay ninguna previsión que dentro del año 2020 haya ninguna modificación sustancial. De que nosotros maquillajes puede haber, pero lo que nosotros entendemos que realmente la legislación frente a los expedientes de regulación de empleo, frente al tema de cómo se legisla, porque lo que sí que es cierto que hoy por hoy un expediente de regulación de empleo, y lo estamos viendo, la empresa, pues igual Bankia, que el Corte Inglés, que Tubacex, solicitan, dicen que sobran 1.150, 1.000 o 8.000, hay un proceso de negociación de esto. Los sindicatos, el único margen que tienes, salvo que sea a través de la lucha y la presión, entras en el proceso. Si son 8.000, intentar que de los 8.000 sean 6.000, y de los 6.000 abrir una ventanilla para que en base a unas condiciones una serie de gente se vayan, y para que realmente haya medidas las menos traumáticas posible. Eso no es una solución a los problemas. Y en estos momentos, incluso en Euskadi, estamos viendo algo que a mí me parece
parece que es un error es, como estamos viendo ahora lo del tema de Tubacex, es decir, trasladar ahora 2 meses de huelga después de haber agotado el proceso de negociación y basar todo al tema de la vía judicial. Sabéis que en última instancia la única tutela judicial, que por cierto la patronal cuando la reforma la laboral realmente protestó mucho, es qué coño pintan los jueces tutelando una situación donde no sabes nada. Pues ahora en estos momentos en Euskadi muchas veces se va a la vía judicial intentar que de alguna forma se saque. Hoy, en el caso de Euskadi, tenemos al tema de la Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que sí está viendo algunos pequeños éxitos en el sentido de tumbar algunos expedientes, pero eso no soluciona el problema, porque el problema sigue estando allá y la patronal no se va a echar marcha atrás. En última instancia, lo más urgente, yo comentaba en una conversación el otro día, que si realmente cuando Zapatero, su objetivo, si ganaba las elecciones, es sacar las tropas de Irak, yo siempre relaciono y creo que la clase obrera está con esa mentalidad, que el objetivo de este nuevo gobierno de coalición es revertir la reforma laboral. Y lo que sí que estamos viendo, que la reversión de la reforma laboral ni se la ve ni se la espera. Y no va a haber ningún cambio. Y todos los planes que se plantean a Europa se están llevando para que realmente se lleven a la práctica con las mismas reglas del juego. El diálogo social, la patronal, no va a firmar retrocesos, cambiar las reglas de juego que son muy positivos para ello. Y bueno, yo termino en el sentido de que yo me alegro y espero que si den un paso adelante en el congreso que se celebró de la UGT de Euskadi. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, dijo que realmente no solo el diálogo social está ahí, pero el diálogo social no va a salir si no hay una movilización, y que realmente casi viendo que hay muy pocas posibilidades de que a través del diálogo social vaya a haber un avance. Si eso es así, evidentemente tenía que pasar al segundo punto, es llamar a un proceso de debates, a un proceso de movilización realmente para presionar. No va a haber ningún avance en la reversión de la reforma laboral ni en las reglas de juego. Y la situación que va a haber a futuro, no hemos empezado con los procesos de reconversión y despidos. Va a haber muchísimos de despidos en ello, y a eso tenemos que ir preparando y organizando a los trabajadores. Y como dice Javier, es cierto que hay una generación mejor o peor, pero que nos forjamos en la época de la transición con mucho bagaje y experiencia política, y que hoy lamentablemente nos vemos, en el caso de Vitoria, todos los lunes a las 12 del mediodía en la manifestación de jubilados, pero ya no estamos en las empresas como Javier, no estamos en los sindicatos para poder realmente pelear, porque hoy estamos en otra situación. Y ahí los jóvenes tienen que tomar ese relevo, pero con fuerzas y sabiendo que solo no va a salir. Bueno, también tenemos algunas luchas, hombre, para animaros que... No, pero mira, yo me parece muy interesante porque de lo que han dicho Javier y Juanjo, completan lo que decimos nosotras. ¿Por qué tienen que salir las luchas sectoriales sin una conciencia de clase detrás, sino nada más que como luchas muy concretas y muy específicas? Igual que pasa sí, muy económicas. No, pero todo es judicializado, de conflictos que se judicializan al máximo. Nosotros... Yo te hablo de Zaragoza, en el ayuntamiento tenemos 400 demandas puestas, así, ¿eh? O sea, se dice pronto, ¿no? Y esa es una vía importantísima, porque es la única que vemos también. O sea, si tú no tienes unos sindicatos de clase, verdaderamente de clase, que entiendan y que jueguen el papel que tengan que jugar y sean representativos, la gente se tiene que agrupar en plataformas de afectados. ¿Qué problema tienen las plataformas de afectados? Que no tienen detrás ese bagaje político ni esa conciencia de clase que podría hacer cambiar o revertir políticamente las situaciones, ¿no? Luego, por otra parte, está pasando un poco ahora con este gobierno que tenemos supuestamente de izquierdas, que a mí, sinceramente, me da mucha pena que Izquierda Unida, sinceramente, esté en el gobierno. Yo lo siento en el alma.
porque es que es como, no sé, ¿qué pintan allí? O sea, que no están pintando nada, ¿no? Y en cambio están blanqueando la política clásica de la socialdemocracia, que es maquillo, cambio dos cositas, pero al final económicamente sabemos que hacen exactamente lo mismo, que el planteamiento es el mismo, lo que estabas diciendo. A Europa, ¿qué le van a decir? Vamos a hacer las reformas que tengamos que hacer. Y eso es mantener la reforma laboral. Y quien se haya creído que la reforma laboral se va a derrocar, es que está tonto, ¿no? Nos van a dar 2 cosas, 3, las que firmaron con el Pablo Iglesias así por quedar bien y se acabó, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el papel que han jugado durante los últimos años los sindicatos tradicionales, que se han quedado más en sindicatos de servicios, ¿no? Y en lo que habláis del diálogo y tal, pero la lucha en la calle, la lucha, ser ese referente dentro del cambio que ha habido también en los movimientos y en las movilizaciones, pues no ha sido capaz. No fue capaz de enlazar con el 15M, no fue capaz de enlazar luego con los movimientos que se generaron allí. Los movimientos siguieron siendo sectoriales, ¿no? Y siguen siendo sectoriales. Y claro, eso tiene una vida corta, como todas sabemos, ¿no? Tiene una vida muy corta. Ya, Raquel, me parece bien lo que dices, pero si miramos la situación en su conjunto, el movimiento sindical es probablemente, además del movimiento político, el único movimiento que cada 4 años se tiene que enfrentar a obtener el respaldo de los trabajadores en elecciones, y en elecciones con voto secreto. Y las elecciones sistemáticamente van dando unos resultados. Hay gente que es crítica con la posición de UGT y Comisiones Obreras, y yo creo que tenemos mucho que autocriticarnos y que tenemos mucho que aprender de las críticas que recibimos, pero la realidad del movimiento obrero en este momento es la que es, y es que la gente vota a nuestros sindicatos y en gran medida ocurre esto porque hay una gran desmovilización. O sea, yo no podría decir hoy que, porque creo que se acusa muchas veces, es que si los sindicatos hicieran, si UGT y Comisiones Obreras hicieran, yo dirijo un grupo que somos 3.500 trabajadores en todo el Estado español en 8 empresas diferentes. A mí no hay cosa que más me gustaría que poder movilizarlos a todos a la vez para poder sacarle todo lo que me gustaría sacarle a la empresa. Debo reconocer, bueno, yo puedo ser muy malo, lo reconozco, pero no lo he conseguido. O sea, hasta la fecha no lo he conseguido. Hay un ambiente extremadamente individualista, el trabajador fijo mira de espaldas al eventual, el que tiene bueno, imagino que la función pública, el empleado público que tiene la plaza, pues se pone de espaldas a lo que es el que está eventual. Claro, es un escándalo que la principal empresa precaria, o sea, la principal empresa generadora de trabajo temporal en este país sea la administración pública. Sí, Más incluso que la iniciativa privada. Porque... Imagínate, de 2 millones y pico de funcionarios, resulta que 800.000 son temporales, calcula. Claro, pues eso te dije, pero a la vez también estarás de acuerdo conmigo, Raquel, en que cuando intentáis organizar a la gente hay enormes dificultades. O sea, Sí, claro. Si pudiéramos chiscar los dedos y que la gente se moviese... Pero ahí es que hay mucho miedo. Lo que ha dicho Claro. María antes, lo que dice María, es lo que también pasa aquí. Cuidado, o sea, no nos podemos comparar en el nivel, evidentemente, de maltrato, pero también hay mucho miedo, mucha ansiedad, mucha inseguridad, y luego hay diferentes sectores, ¿eh? Hay gente que está con contratos por semanas y por día, en los médicos, ¿eh? Es que En colectivos pensamos que cuando más nos roban derechos nos vamos bueno, yo por ejemplo siempre le decía a mi padre, en una conversación que yo le decía a mi padre, le decía, papá, cuando ya no tengan que comer saldrán a la calle, ¿no? Y mi padre me decía, no, cuando menos tengas, más miedo tiene y menos se sale a la calle, ¿no? En este sentido pasa eso también se respira este ambiente en los call centers. Como decía Pablo antes, yo también he llevado muchos años en el telemarketing y he vivido luchas y se han vivido triunfos, pero ahora se respira un ambiente de total individualismo, sobre todo desde que se ha implantado el teletrabajo, pues ya no nos relacionamos con los compañeros, no tenemos a los delegados sindicales cerca, que yo quería hacer hincapié en que se echa bastante de menos una formación política en los delegados sindicales. Yo creo que es una falta
bastante significativa de formación política de izquierda y de sentido de clase en los delegados sindicales. También echamos de menos, por ejemplo, en Conecta, que es la empresa en la que yo trabajo, que están representados todos los sindicatos, o sea, está COBAS, está Comisiones Obreras, está UGT, están todos, uso, seguro que me dejo alguno, pero bueno, están todos. Y nosotros lo que echamos de menos es una unidad entre los sindicatos, una unidad de acción también de los propios sindicatos, porque la imagen que se da a los trabajadores es que el enemigo es el otro sindicato, cuando el enemigo realmente es la empresa, es la patronal, ¿no? Con respecto a que nuestra organización esté en el gobierno, pues yo creo que el desafío político principal debería ser la derogación de la reforma laboral, por supuesto. Yo, igual que la compañera, pues lo veo muy... No lo veo, la verdad. Creo que no, que opino igual que ustedes, que no va a haber ningún cambio significativo y bueno, yo creo que sería muy importante la derogación de la reforma laboral. Solo con la derogación del artículo, que no recuerdo ahora qué artículo era, en el que se podía despedir en base al asentismo laboral, eso en mi empresa 52. Se notó un montón. Claro, 52C. El 52, que en mi empresa se ha notado un montón. De hecho, nosotros tenemos un caso porque esto también es muy curioso, ¿no? Cuando hay un poquito de espumita, cuando ya se va viendo un poquito que la gente se está indignando, que hay un poquito de movilización, pues mi empresa hizo una jugada maestra hace un par de años, que fue despedir a una delegada sindical. La delegada sindical hace ya 1 año y pico que fue despedida, ha salido la sentencia, despido nulo, con reincorporación a la empresa, y la empresa, de esto hace ya meses, la empresa se niega a incorporar a la compañera. Y esta compañera fue despedida, repito, siendo delegada sindical, en base a ese artículo de la... de la bajas reiteradas ahí está, de la reforma laboral. Entonces, bueno, yo por supuesto que tengo esperanza, pero creo que no... Bueno. Yo creo que lo que estaba diciendo María, de verdad, es algo que nosotros también estamos viendo. ¿Por qué se organizan movimientos al margen de los sindicatos? ¿Por qué? Porque dentro de los sindicatos no encontramos, de verdad. Hemos ido a los sindicatos, por ejemplo, la plataforma en la que yo estoy fue una plataforma que se creó sin el rollo este de salir en plan kamikaze a la calle. No, venga, vamos a hacer la acción política, vamos a hablar con partidos, con sindicatos, vamos a tratar de organizar esto, ¿no? Y fuimos a hablar con los sindicatos, y los sindicatos, bueno, es todo un trabajo tremendo para conseguir que te saquen un comunicado en el que te apoyen ligeramente. Y dices, pero por Dios, ¿no? Que lo que estamos pidiendo es algo que es tan normal, que se haga una inspección, que se hagan las cosas bien, que se cumpla con las legislaciones, con las normas europeas, con tal, que es algo tan básico. Y no encontramos, lo que nos encontramos, lo que tú decías, María, nos encontramos con gente en el sindicato que son más burócratas que otra cosa, ¿no? Que no tienen esa conciencia de clase, que es que eso se ha perdido. ¿Cómo va a haber lucha en la calle? No sé, yo he ido al sindicato y he dicho, oye, ¿qué hacemos? Hacemos extensión, y no sabían ni qué era eso, tú. Me decía, joder, vamos a ir a los centros, como hemos hecho toda la vida, vamos a hacer extensión, vamos a hablar con las compañeras, vamos a organizar. Esto lo hemos hecho nosotras. Entonces llevamos 2 meses y hemos conseguido, y os parecerá increíble, pero en 2 meses hemos conseguido armar todo un movimiento, sacar una moción en la que han tenido que votar a favor todos los partidos en el ayuntamiento, que posiblemente paremos los procesos, y ahí seguimos cada día luchando y aglutinando más gente. Claro, lucha en la calle, lucha en el plano político, pero también en el judicial. No nos podemos dejar ninguno, porque es que las cosas se están jugando así. Entonces yo, a ver, no es una crítica a vosotros, que ya veo que no vais de ese mismo palo y no lo viváis así, pero realmente es que no se encuentra, o sea, el papel que ha estado jugando los sindicatos y que siguen jugando, o esto cambia. Y además a mí me parece terrible, porque yo soy una firme defensora del sindicalismo y creo que la clase trabajadora sin sindicatos se hunde. O sea, la lucha se hunde. Yo lo veo clarísimo. Pero es que yo llevo viendo desde el 2011 que ya iban en retroceso, y veo viendo que no se han sabido integrar los sindicatos en ningún caso en las luchas que ha habido en ningún momento, y que se siguen sin integrar. Entonces, no sé, yo creo que hay que buscar fórmulas de alguna manera, no sé muy bien cómo, ¿no? Y ahí, Raquel, os cojo porque además
claro, estamos muy a gusto hablando. Bueno, sí, es verdad. 4 invitados y tendremos que ir cerrando. La verdad es que se me han quedado cosas en el tintero que me hubiera gustado hablar y profundizar. De hecho, lo que íbamos a hacer precisamente, estamos en el 1 de mayo, día en el que se celebra la lucha de los trabajadores. Y bueno, lo que se describe no es una situación sencilla, ¿no? Por ninguna parte de los 4 habéis definido una situación sencilla y es que no lo es, ¿no? Y menos en un contexto de crisis, ¿no? Regresivo, donde las posiciones de fuerza de los trabajadores y las trabajadoras aún son más complejas, ¿no? Pero en esa medida, ¿cómo hacemos, no? Es decir, esta es la pregunta. Bueno, esto está mal, ¿cómo operamos en ese marco, ¿no? Es decir, sin caer seguramente en el sectarismo hacia las organizaciones sindicales de clase, porque no hay otra. Serán como sean, pero es una cuestión, además, como bien apuntaba, dialéctica, es decir, las direcciones son la expresión de la situación de las propias organizaciones y seguramente de la desorientación de los trabajadores y las trabajadoras, no hay más. Es decir, es como otra cuestión. Y por otro lado, bueno, la necesidad seguramente de que haya, yo lo defino alguna vez como un 15M sindical, ¿no? En algún momento, ¿no? Pues que en algún momento haya un conflicto, que igual los trabajadores y las trabajadoras, y con esto lo dejo en vuestra mano para ir cerrando, tomen en sus manos las luchas directamente, ¿no? Y más allá incluso de las siglas sindicales, no quiere decir contra los sindicatos ni pese a los sindicatos, sino bueno, crear esa unidad sindical que se llama, empezar a apostar por los órganos unitarios de lucha cuando hay huelga, ¿no? Que lo hablaba con María, que en muchos tajos, algunos muy importantes, de sectores muy importantes, van a una huelga y son incapaces de juntar a la plantilla en una asamblea única, bajo el que elegir un comité de huelga unitario que unifique a toda la plantilla, que eso da una potencia enorme en un conflicto, ¿no? Y cada uno hace... Entonces, bueno, en este contexto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues gente como nosotros, ¿no? Que con fuerzas modestas, lo tenemos que reconocer en un movimiento tan vasto y tan grande como el movimiento obrero, ¿no? Que no es sencillo de intervenir en él, ¿no? Porque es un movimiento muy grande, como su propio nombre de movimiento de masa sindical. Entonces, bueno, esta era mi pregunta. En el 1 de mayo 2021, con la perspectiva que hemos hablado, de la necesidad además de empujar al gobierno, ¿no? a que derogue la reforma laboral, porque es urgente además. Igual que en otras materias como la vivienda, como los cortes de electricidad, estamos hablando de la urgencia de las medidas y se han tomado, por cierto, algunas. Bueno, es que en el tema laboral o se derogan algunos aspectos de la reforma laboral o esto es facilitar el camino que están siguiendo ahora BBVA o el Corte Inglés o Ibercaja o otras entidades, ¿no? Bueno, que estoy hablando demasiado y lo que quiero es escucharos a vosotros. ¿Cómo hacemos para no caer además en la desesperanza? Porque yo os digo, y os animo, y vosotros los habéis visto también, en los últimos años hemos visto ejemplos. En Zaragoza, por ejemplo, los jardineros han protagonizado luchas ejemplares, tienen dirigentes sindicales jóvenes. Es decir, bueno, hay sectores donde la tradición de lucha no se ha perdido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué pensáis? Ya sé que es una pregunta difícil y complicada, pero yo creo que es necesaria, ¿no? Un 1 de mayo, María. Bueno, pues sí que es difícil. Ojalá tuviera la respuesta. Bueno, yo creo que seguir estando, que tenemos que seguir estando en los barrios y sobre todo en los centros de trabajo. Tenemos que abrir también la organización al debate político, como te digo, en los centros de trabajo, porque hay mucha desmovilización y bueno, y tener mucha pedagogía y saber y hacer entender a la gente, ¿no? Y que la lucha sirve, ¿no? Y que cuando los trabajadores nos unimos, nos organizamos y luchamos por nuestros derechos, porque se consiguen grandes logros y grandes triunfos. Y no sé qué más. Pues, estar. Mira, iba a preguntar en línea de esto, a ver qué opinabas, aparte de lo que me vayas a decir, en la línea de esto. Por ejemplo, en la línea de tú hablabas de tu empresa en ZF, pero por ejemplo en banca, ¿no sería normal que las federaciones de banca de los distintos bancos pusieran de acuerdo la lucha contra estos seres? Por ejemplo, se me ocurre. No, pero es que es de decir, mira, un ERE pasa lo siguiente, y Juanjo no me corregirá. El problema que tenemos es el siguiente. En un ERE se destruyen puestos de trabajo, que se supone que es un patrimonio del conjunto de la clase obrera. Pero cuando estás negociando un ERE, lo único que quieren oír los trabajadores es exactamente qué condiciones de salida van a tener. Y como les pongas encima de la mesa, que les puedes sacar una indemnización por encima de lo que es un despido improcedente, o sea, lo que sería 2 anualidades, tienes que poner orden,
porque la gente se pone en fila para cogerlo. Entonces, esa contradicción es una contradicción que existe en este momento en la sociedad. Es, por una parte, a nivel individual, el sálvese quien pueda, y simultáneamente tenemos una política económica que requiere de una alternativa global, muy concreta. Es absolutamente alucinante que con un país que tiene el 40% de su juventud en el desempleo, ya no incluyo, porque después habría que sumar a todo esto la precarización de los que están con trabajos precarios. Bueno, pues con el 40% de la juventud en el paro, el gobierno esté discutiendo cómo prolongar la edad de jubilación. Es que eso lo explica todo lo que nos está pasando. Mientras se sientan a discutir cómo resolver el problema de ingresos-gastos del sistema de pensiones, no se sientan a discutir lo que es esencial de ese sistema. Y es, si tú tienes mucha gente trabajando con buenos salarios y cotizando, no tienes problema para pagar las pensiones. Si tú tienes a la mayor parte de la gente o en el desempleo o con salarios precarios, evidentemente no tienes ingresos para pagar las pensiones. En consecuencia, ¿cuál es la discusión? La discusión es intentar cuadrar unas cuentas imposibles a base de recortes y recortes y recortes a las pensiones, o una discusión de fondo diciendo cómo construimos una sociedad en donde la gente pueda trabajar, donde todo el mundo que quiera trabajar pueda trabajar con derechos y con salarios dignos. Y claro, eso lo que te dice es que la discusión en este momento no es una discusión simplemente sindical, ni muchísimo menos en las fábricas. El problema es que se necesita proponer un modelo completamente alternativo al capitalismo actualmente. ¿Podemos tener esperanza? Yo creo que sí, pero la esperanza es dura lo que voy a decir. La esperanza va a venir de algo que dijo hace mucho tiempo Carlos Marx, de que a veces las reacciones las escuela a la revolución. Los sindicatos, claro que van a cambiar, pero van a cambiar porque la gente que hasta ahora había sido intocable, la gente de las grandes fábricas del automóvil, con buenos contratos, con salarios muy altos, todo este tipo de cosas, verás cuando empiecen a saltar por los aires y veas tú despidos masivos en la Ford, en la Renault, en Volkswagen, más empresas auxiliares del sector metalúrgico, que es donde está el corazón del movimiento sindical. No, pues todo eso está en riesgo. Y cuando salgamos de esta pandemia, lo que nos vamos a encontrar es con una crisis muy fuerte en todos los ámbitos de la sociedad, que yo creo que va a ser tan grande que va a poner encima de la mesa, pero ya no a nivel de intelectuales, sino a nivel de la calle, de que hace falta una alternativa global a la situación en que nos encontramos en este momento. Por eso yo creo que estamos a las puertas de cambios muy profundos, pero que van a tener un enorme impacto en el conjunto de la sociedad. O sea, que no van a ser ya debates por las alturas como hasta ahora, sino van a ser cosas que la gente en su vida cotidiana va a comprender que o se busca una salida diferente o nadie se va a salvar de los efectos de esta combinación de crisis económica con revolución tecnológica y con pandemia. Pues vamos a terminar con Juanjo. A raíz de esto, bueno, yo creo que a mí se me ocurre, no digo que sea sencillo, pero no sería muy complicado pensar y visualizar, por ejemplo, que si hoy comisiones obreras, las direcciones de comisiones obreras y UGT plantearan a los movimientos sociales y a los sectores que hoy están movilizados, seguramente si les planteara una pelea seria contra la reforma de las pensiones, o sea, contra la subida de la edad de jubilación, contra la privatización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral, y además le añadimos los derechos sociales. Además, por ejemplo, comisiones sobre UGT sí que están apoyando y firmando, por ejemplo, las convocatorias de vivienda junto al resto de sindicatos como la CGT, Intersindical, etcétera. Yo a veces me pregunto, yo no soy como vosotros que estoy dentro del movimiento obrero organizado, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo no nos emplazamos para este futuro inmediato, ¿no? Porque los desafíos son muy grandes y conforme pasen los meses, bueno, si nada lo remedia, seguramente la perspectiva optimista sea no a corto plazo, sino a, como dices tú, a un proceso más largo. Pero en el corto plazo la perspectiva es muy mala, Juanjo. No sé cómo haríamos, incluso a nivel político, o cómo podemos intentar impulsar, ¿no? Estas movilizaciones, o
o si pensáis que a corto plazo, que seguramente yo creo que es lo que me vas a decir, ¿no? Que a corto plazo no se vislumbran, pero yo sí que creo que antes del verano algo deberíamos hacer, y no hablo solo de los sindicatos, sino hablo como sociedad por los peligros que describía Javier. Me ha gustado mucho la última intervención de Javier, sobre todo con una idea, que esto no es una batalla sindical, que es una batalla más allá. Quiero decirte, me ha gustado ese planteamiento porque yo creo que tenemos que combinar, porque a veces vemos la batalla política institucional o vemos los sindicatos o vemos el movimiento, la plataforma, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacer en un debate global que los problemas no se solucionan de una forma, es decir, el sindicato por tal, ¿no? Porque muchas veces lo que hay es que yo veo que en los centros de trabajo hay luchas, pero no se trasladan después a unificarlas. Es decir, hay una idea muchas veces, es decir, yo voy a creo una plataforma para dar solución a un problema, ¿vale? Y es que el problema es algo mucho más, y eso conlleva que tenía que haber una alternativa, una combinación en lo político y en lo sindical y en lo estudiantil, digo, para mezclar los tres sectores de la sociedad, hacer una alternativa global y que realmente cuando tenemos que ir a esto hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque como bien Nico comentaba Javier antes, es decir, tú vas a un expediente de regulación de empleo y afrontas un problema muy limitado y que te lo acotan. Y dices, ¿qué margen tengo de maniobra? Muy pequeño. Entonces, hay que ir a un planteamiento mucho más grande. Cuando hablamos de la reconversión, decir, bueno, pues si la banca realmente sobra gente, bajemos por ejemplo, lo unimos al tema de la jornada. ¿Por qué no bajamos la jornada para que más gente pueda trabajar? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No planteamos ninguna alternativa. Si esa empresa realmente ahora no es necesaria al 100% de sus instalaciones, ¿por qué no las reconvertimos en otro sector productivo que podía dar encaje? El otro día comentaba un trabajador de Arbús de Cádiz, decía, si yo el problema es que yo no tengo el problema por mi puesto de trabajo, porque si mañana se cierra lo de Cádiz me llevarán a otro punto por ahí, pero si mi hija quiere mañana estudiar aeronáutica no va a tener un puesto de trabajo en Cádiz. A mí es que me encantó, y además lo dijo una persona con una sencillez, decir, el problema es que el cierre de una empresa significa que nuestros hijos o en nuestro entorno se tiene que ir a buscar la vida por ahí, desplazamientos, deslocalización. Javier no va a tener ningún problema, se va a jubilar en la empresa y tal, y muchos de sus compañeros, pero ¿qué va a pasar de los que vienen detrás? Esa es la situación. Entonces, no estamos dando ni desde lo político ni desde los sindicatos una alternativa global. Hoy en estos momentos, si no reducimos la jornada, si no hacemos frente a un objetivo que todas las empresas y la patronal está planteado de reducir salarios, de realmente que no tenemos que ir porque hoy se está diciendo muchas veces, es que las empresas tienen beneficios. ¿Y qué? Que tengan beneficios. Eso no, por sí mismo no soluciona que ese número de trabajadores tiene que haber en esa empresa, sino que realmente hay que modificarlo. Hay que trasladar la lucha desde las plataformas y de las empresas, también hay que trasladarla a los sindicatos y realmente movilizar a los sindicatos. Y yo creo que esa es un poco la labor, y no, una cosa no quita la otra. Tú puedes estar haciendo un trabajo en el sindicato defendiendo que hay que tener una actitud mucho más agresiva y combativa, y a la vez intentar organizar por abajo mientras las cosas se dan, pero siempre pensando que vamos a unificar o damos una alternativa global de sectores o empresas, o realmente iremos cayendo uno por uno cada día. Y sobre todo, no esperar que las cosas nos van a venir ni de un juez, ni un diálogo social, ni que mañana alguien sentado en una mesa lo va a hacer. O nosotros lo conseguimos o nos organizamos, y eso conlleva sacrificios y esfuerzo, pero hoy el sacrificio de hoy puede ser el bien para mañana de una sociedad en unas condiciones distintas. Yo eso es lo que opino, y nada va a venir gratis, ¿eh? Bueno, pues como se acerca el 1 de mayo, solo nos queda decir trabajadoras y trabajadores del mundo unidos, que yo creo que es una consigna que ha sobrevolado, ¿no? La falta de unidad de la clase trabajadora. De hecho, esa es la clave, ya que la clase trabajadora se une, tiene una fuerza descomunal. Y bueno, agradeceros a los 4 que habéis participado. Ha estado muy bien, se nos ha hecho corto. De hecho, teníamos algún tema más planteado que lo ha introducido Juanjo al final, como era la reducción de la jornada y haber planteado algún tipo de alternativas. Pero yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Esta es la segunda de otras muchas charlas que queremos seguir haciendo con trabajadores y trabajadoras, tanto gente que juega un papel dirigente en los sindicatos como trabajadores y trabajadoras que están en la base.
y que sobre todo se empiece a retomar el contacto, ¿no? Porque da la sensación de que la lucha se hace fuera de los tajos, ¿no? Cuando uno sale del trabajo, y hay que convencer a la gente de que la lucha empieza en los tajos, ¿no? Que es una asignatura pendiente, que estaréis de acuerdo. Así que muchas gracias a los cuatro, a las cuatro, y nada. Bueno, oyes, pues nada, me alegro mucho de haberte conocido, María, y haberte conocido, Raquel, que nos conocía. Igualmente. A Juanjo lo Igualmente. conozco de hace años. Bueno, y a mí me gustaría seguir hablando, porque hay mucho Vale. que hablar. Pues seguiremos hablando, porque está claro que este tema no se termina aquí y la necesidad de debatir y de organizar es lo más importante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos. Vale. También, a todos y Hasta todas. luego. Bendición. Venga. Un Naufrago. saludo.